No lo sé. Ahí habría que reducirlo mucho. No sé a cuánto tendríamos que reducirlo, ¿no? Pero no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos superávit. O sea, que realmente no sé. Pero indudablemente habría que reducirlo mucho. Pero claro, la reducción de mucho no son los tijeretazos, y con eso tampoco se me entienda que porque uso una expresión claramente peyorativa que hace daño al gobierno actual, estoy criticando lo que hace, ni tampoco estoy a favor. Es decir, comprendo la situación en la que estamos, punto. La comprendo y ya está, ¿no? Pero realmente la reducción de gastos no supone, como yo la entiendo, no es que si antes una matrícula universitaria valía 500, ahora valga 1.000, o la reducción de gasto probablemente no es que usted tenga que pagar un porcentaje mayor o menor de la receta, o no es probablemente que usted tenga que pagar un canon disuasorio por receta, no. La reducción de gasto es una redefinición de cuáles son las funciones del Estado. Y el Estado no tiene que ser ni el provisor de la educación, probablemente, ni el provisor de la sanidad. Punto. Y se quita, me he explicado, todo el gasto de golpe. Y algunos dirán, ya claro, pero la gente tiene derecho a educación y sanidad, claro, perfectamente. La gente tiene derecho y además no solamente tiene derecho, sino que el Estado se la debe asegurar. Y el Estado, en todo caso, lo que deberá es aquellas clases desfavorecidas que no puedan llegar a pagar la matrícula, que no puedan llegar a pagar la sanidad, complementarles. Pero claro, por eso, primero, no sé responderle a su pregunta porque no, tendría que ver muchas estadísticas, ¿no? Y ni conectando el iPad ahora en un rato podría llegar a responderle. Pero sobre todo porque yo creo que no es una cuestión de tijeretazos, aunque entiendo lo que está haciendo el Gobierno en la situación en la que estamos, sino es realmente una definición, es un rediseño del Estado. O sea, el Estado tiene unas funciones, las empresas no hacen leyes, los economistas no hacemos puentes, el Estado no produce bienes y servicios de consumo, ni de primera necesidad. ¿Nos imaginamos todos si el Estado, por ejemplo, dos bienes de primera necesidad que no nos provee el Estado? Alimentación y vestido. A mí no me gustaría que el Estado fuera, y creo que debe asegurar la alimentación y el vestido a todo el mundo. El que no tenga para vestir, que le dé. El que no tenga para comer, que le dé. Pero no tiene por qué proveer la educación, la alimentación y el vestido. Tengo muy claro que si el Estado proveyese la alimentación y el vestido, creo que sería más caro. Pero sobre todo, tengo muy claro que el vestido sería un uniforme y el traje sería rancho. Perdón, y al revés, y la comida sería rancho militar. Es así. Vamos a ver, ¿no? La escalada del oro la genera el aumento de la masa monetaria. Es decir, punto. La escalada del oro ya la tiene usted, con las teorías que yo no defiendo. ¿De acuerdo? El oro es una cantidad fija y tiene, en términos de bienes y servicios, un valor estable. El oro le permite comprar, en términos de bienes y servicios, lo mismo que hace unos años, probablemente, no mucho más. Lo que sí le permite es comprar mucha más moneda. ¿Por qué? Porque hay mucha más moneda. Porque hay mucha más moneda. O sea, lo que crea el proceso inflacionario es la emisión de dinero sin respaldo metálico. Es al revés. El patrón oro lo que generaría, en todo caso, y así lo admiten muchos, es un proceso deflacionario. Hay mucha gente, los economistas en general, le tienen terror a la deflación. La deflación no es un tema que tengamos bien tratado en teoría económica. Siempre se dice, es que la deflación genera que se retrasen las decisiones de compra de compra en espera de mejor momento, ¿no? Y retrasa el consumo. Primero, hay dos grandes falacias. La primera, que es que el consumo tira de la renta, y no es verdad, es la renta la que tira del consumo. Segundo, miren, todos estamos hartos de asistir a fenómenos deflacionarios en electrónica de consumo y no por eso dejamos de comprar. Electrónica de consumo, como mucho, si usted necesita un ordenador, espera, oye, pues mira, con el que tengo aguanta, y como Mediamar hace ofertas todos los trimestres, aguanta la próxima. Pero usted no se tira 6 años sin comprar, como dicen algunos. Ya no le digo en el tema de la alimentación, claro, usted no va a esperar a que baje la barra de pan, ¿no? Por eso, el oro, el patrón oro lo que generaría es deflacionario, liberal. Miren,
El adjetivo liberal en lo económico no es un adjetivo que me disguste, en lo político sí. ¿Vale? Yo soy un tradicionalista realmente, es decir, que yo lo que defiendo realmente es la vuelta a las tradiciones de Occidente, ¿no? Que es básicamente la responsabilidad individual. Y yo creo que el abandono del patrón oro es el abandono de la responsabilidad de los estados en la financiación de su gasto, porque han abandonado totalmente la responsabilidad. Como lo abandonaríamos cualquiera de los que estamos en esta mesa, bueno, y allí, no solo los de esta mesa no somos peores que ustedes, si tuviéramos una maquinilla que nos permitiera imprimir dinero y los demás nos lo aceptaran. Yo le garantizo que no sería un individuo comedido y prudente si me permitieran fabricar dinero y ustedes me lo aceptaran. Haría muchas cosas que no hago ahora mismo, porque las podría pagar. Desde mi punto de vista, evidentemente el dinero, digamos, no desaparece, pero es que lo que pasa es que ha habido mucho dinero ficticio. Es que creemos que todo el dinero del que hablaba existía. Cuando un banco hacía un préstamo de 100 euros al 2%, ese 2% no existía en billetes, ¿eh? Y si eso se multiplicaba detrás, luego, no es que haya falta de liquidez, que sí la hay, ¿no? Perdón, para hacer préstamos por lo menos, pero hay otras prioridades. Bueno, permitís, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una cuestión es la medición de la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? Yo tengo muchas dudas sobre cómo se mide la inflación. Un índice que periódicamente lo movemos realmente, ¿no? Es decir, que yo tengo muchas dudas sobre. Segundo, lo que sí hemos asistido es a unas cuantas burbujas, es decir, una detrás de otra. Recordamos la burbuja de las .com que nos hablaba, tenemos una burbuja clarísima de deuda pública, ¿de acuerdo? Tenemos una burbuja hemos tenido de vivienda, de universidades. Es decir, es que yo creo que realmente las inflaciones son más controladas, es decir, en el sentido de que no se permite que el uso de la liquidez que llega al mercado, bueno, es libre, pero está claramente incentivado para unos usos y no para otros. Pero en cualquier caso, aparte de eso, es que yo francamente desconfío mucho de las medidas de inflación, de cómo se mide la inflación. Porque realmente ustedes tienen la sensación de que en los últimos años los precios han subido en el entorno del 2%. O sea, ustedes tienen la sensación que desde que se tomó el euro como divisa, los precios han subido un 2% anual. Claro, es que depende de la cesta de cada uno. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema del chip. Nunca se ha comprado la ropa tan barata. Exacto. Y la alimentación tampoco parece que sea excesiva. La electrónica de consumo, más bien deflacionaria. ¿Y la vivienda? Y luego están los vicios que tenga cada uno. El tabaco, no le pregunto más vicios. Tiene que decir, es que también la cesta es la cesta de quién, la cesta del señor de Guindos, que come mucho pollo. O sea, yo creo que la sensación que tiene el transporte ha subido mucho, la gasolina ha subido mucho, es decir, ¿no? O sea, al final uno lo que ve es su capacidad, su poder de compra, ¿no? Uno tiene una sensación de poder de compra, ¿no? Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo me acuerdo de pequeño vestir cuando yo era pequeño una cosa cara. Realmente nuestras madres medían el gasto en ropa. No digo que las madres de ahora no lo midan, pero los padres de ahora lo medimos menos, está claro, porque la ropa es barata. Comer es barato. Es curioso porque fíjese usted que las cosas que no nos causan perjuicio no están intervenidas, la alimentación y el textil. Los servicios financieros están muy intervenidos. Entonces, el problema es cómo se mide la inflación, insisto. Es decir, pero yo no tengo la sensación de que el poder adquisitivo de 1.000 euros durante los últimos 5 o 6 años haya ido perdiendo poder adquisitivo a razón del 2%. Pero si usted me pide
Que se lo cuantifique. Pues no se lo cuantifico. Yo soy un economista. Yo, como aquel señor que tampoco se ha ido respondiendo, yo soy un economista que defrauda mucho porque a pesar de que mi formación como economista es matemática, he terminado por explicarlo todo con lógica y por eso defraudo mucho como economista. Claro. Si me permite completar, yo creo también que hay una demostración más de que los índices, cuando se crearon para medir, no se han modificado mucho, mientras que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, el IBEX 35 o cualquier índice bursátil actual, les puedo asegurar, no tiene ningún sentido. El que tiene más sentido es el índice general. El índice, sinceramente, actualmente para mover el IBEX 35 es suficiente de comprar 4 valores sobre 35. Lo mismo ocurre con el Dow Jones. Debido a que la fórmula que se aplicó para demostrar que la variación del índice era paralela a la variación del mercado en el momento que era 1990, donde los índices empiezan a aparecer de estos sintéticos, pues el entorno ha cambiado. Y sin embargo ahí se siguen manteniendo las mismas fórmulas, hay que cambiarlas. Y yo creo que eso es un sintomático de muchas cosas que es curioso porque las cosas se han modificado y todo el mundo lo sabe, pero hay las varas de medir, ¿no? Una cosa, sobre eso he dicho los índices, una cosa muy interesante. Por ejemplo, hace ya años empezó Banco de España a trabajar sobre lo que se llamaban índices hedónicos, ¿no? Los famosos índices hedónicos, que lo que tenían... ¿Por qué? Porque hay un problema, claro. Oiga, ¿cómo comparo yo lo que me cuesta a mí un coche de clase de gama media con lo que le costaba a mi padre un coche de gama media? Es que mi coche de gama media no tiene nada que ver con el que compraba mi padre. Entre otras cosas porque mi padre no conoció el aire acondicionado hasta los años 80. Y yo todos los coches que he tenido han tenido aire acondicionado. Es decir, por ejemplo, ¿no? O ¿qué tiene que ver un ordenador de ahora con un ordenador de hace 20 años? ¿Son comparables? Es decir, precio sobre precio sabemos que han bajado, pero es que el ordenador de baja gama de ahora es infinitamente mejor que el ordenador de alta gama de entonces, pero ya no le digo del de baja gama. Entonces, claro, comparar los dos de baja gama sin tener en cuenta que los productos no son exactamente iguales, o que han cambiado muchísimo, ¿no? Pues es bastante complicado. Y es uno de los temas que Francisco, que es matemático, sabe que son más difíciles de modelizar. Sin embargo, seguimos haciéndonos trampas en el solitario con estas cositas del IPC y tal, ¿no? El Banco Central no quiere tener competencia. El Banco Central, de hecho, no tiene competencia. Dentro de su territorio es un monopolio. El único sitio donde la planificación central soviética todavía sobrevive es en el terreno monetario. Fíjense que hemos abandonado la planificación central soviética porque era tal éxito que generaba hambre. Pero en el único sitio donde todavía tenemos planificación central soviética es en el mercado monetario. Un grupo de sabios, todos doctores en economía, por supuesto, dictan exactamente la cantidad de moneda que necesita un territorio. Y en eso seguimos. Pero competencia no hay. Es decir, otra cosa es que entienda su pregunta como: ¿y si se llega a prohibir a los particulares la tenencia de moneda? Porque eso pasa con frecuencia. Lo ha pasado y pasa con frecuencia. Quiere decir que eso es una cosa típica, ¿no? Prohibir a los particulares la tenencia de oro o de plata. Puede ocurrir. Es una medida claramente razonable en la lógica de un banco central, de acuerdo, inflacionista. Bueno, todos los bancos centrales son inflacionistas, pero con necesidad inflacionista. ¿Tipos de interés negativo? Yo creo que mucho tiempo. Yo creo que vamos a tener tipos de interés real negativo porque la solución a la crisis que hemos optado es la japonesa. Es decir, ¿cuánto tiempo lleva Japón saliendo de la crisis? ¿Y cuánto le queda? ¿Ha mejorado algo? Lo único que tiene son unos magníficos, bajísimos tipos de interés. Claro, unos tipos de interés tan bajos generan un problema muy grande que no ven las autoridades, y es que un tipo de interés real negativo desincentiva el ahorro. Y la base del crecimiento económico no es el consumo, es el ahorro. No es el consumo el que tira de la renta, es la renta la que tira del consumo.
Y para tener más consumo futuro, lo que tenemos que hacer es consumir algo menos en el presente, que es la base del ahorro. Eso ha sido así siempre. Me hace pensar, cuando habla Rubén del tema de los sabios que tienen monopolio y tal, no sé si habéis escuchado hablar, supongo que sí, del nuevo Fondo de Estabilidad Europeo, que se conoce por MEDE, donde los sabios que van a estar también ahí, Los doctores en economía. sí, van a tener unos privilegios impresionantes. Y os aconsejo leer, porque ya el tema ya arranca, y ese sí que va a arrancar en enero. Pero habéis escuchado con el tema de rescate, el tema de los bancos, se quiere resolver una vez que precisamente el MEDE esté ya en marcha, y que el artículo 23 de los estatutos del MEDE dice que estos señores tendrán inmunidad judicial. Está escrito. No se les podrá llevar delante de ninguno de los tribunales independientemente del uso que hagan de esos fondos. Tela marinera. Pues en principio no es lo que está pasando, No, está claro, todo participa. Bueno, en el tema de inflación es una cadena, efectivamente, tiene usted razón, pero estos últimos tiempos no podemos decir, además desde el punto de vista, si comparamos, por ejemplo, España con respecto a la evolución de los salarios en Europa y con respecto a la evolución del IPC, en España los salarios están bajando desde hace bastante tiempo. Luego, en el fenómeno tiene usted razón, pero que actualmente, sinceramente, no pienso que sea el problema. De hecho, yo soy de la opinión de que la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos 30, 35, 40 años es una de las cosas que ha favorecido la expansión crediticia. Es decir, políticamente se ha favorecido la expansión crediticia para que los salarios que se han deteriorado mucho en los últimos 40 años no notasen esa pérdida. Es que si volvemos al patrón oro, el poder es ruso. Me parece ser que el señor Putin acumula oro está comprando oro como un descosido. Bueno, aparte de las muchas, de que parte de nuestras escasas reservas de oro se lo debemos a una magnífica decisión de nuestro anterior vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, señor Salves, que decidió vender un porcentaje elevadísimo de las reservas porque dijo que justo cuando empezó a subir, por eso se dedicó a la política y no se dedicó a los mercados. Ha vuelto. Pero bueno, aparte de la broma del señor Solves, vamos al tema. Vamos a ver. El que tiene oro tiene que gastarlo. El que tiene oro tiene que gastarlo. O sea, el oro no se come. O sea, esa idea de que es que el que tiene el oro nos tiene en sus manos. Yo siempre ponía un ejemplo a mis alumnos. Imagínense ustedes un individuo brillante que acaba medicina y un auténtico descerebrado, ¿de acuerdo? Que lo único que hace es heredar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a tener el oro al final? Lo va a tener el médico, clarísimamente. El médico tiene servicios que ofrecer y que los demás demandan. El descerebrado solo tiene el oro. Y lo tiene que dar a los demás a cambio de sus servicios. El error es creer que los medios de pago son riqueza. Los medios de pago permiten adquirir, no cabe duda. Y ese descerebrado que ha heredado, pues mire, tiene la suerte de que no tiene ni que estudiar, ni que nada, y que a lo mejor durante 10 o 15 años, o toda su vida, no sé cuánto la deja su padre, puede sufragar sus gastos, pero el oro acabará en manos de los otros. Si Rusia acumula todo el oro, no dejará de necesitar cosas que se producen en España. O los rusos, por mucho oro que tengan, no tienen Tenerife. Tenerife es nuestro. ¿Lo he explicado? Es decir, es que, claro, es que no tenemos oro. Pues no tenemos oro. Si es que es como lo que les explicaba antes del tema del hambre en el mundo se arregla con 20.000 millones. Oiga, no se arregla con 20.000 millones. Se arregla produciendo más alimentos.
El hambre en el mundo no es falta de dinero, es falta de alimentos. Porque los billetes del Banco Central Europeo todavía no son comestibles. Bueno, a lo mejor terminan haciéndolos. Y ese sí que sería un buen respaldo para el billete, quiero decir, porque si no sirve para comprar, por lo menos que sea nutritivo, ¿no? La demanda del euro aumentaría muchísimo y no caería.